Hola, mi nombre es Laura Vanessa Crespín Fajardo y esta es la exposición acerca de la patología diagnosticada por medio de una técnica molecular. La patología que yo elegí es la enfermedad de la orina de olor a jarabe de arce, que es diagnosticada por medio del PCR y del reflux. En primer lugar, voy a hablar un poco acerca de esta enfermedad. La enfermedad de la orina de olor a jarabe de arce es una enfermedad que es hereditaria, lo que significa que se transmite de padres a hijos. Esta enfermedad es causada por un defecto en uno de 3 genes. Los animales afectados por esta enfermedad no pueden metabolizar los aminoácidos leucina, isoleucina y valina, ya que esto lleva a una acumulación de estos químicos en la sangre. Se caracterizan por afectar las células que requieren mayor energía, como lo son las neuronas, las células cardíacas y las células musculares. La disfunción por mitocondrias por oxidación puede generar convulsiones epilépticas, encefalopatía, afecta músculos y órganos. Esta enfermedad se presenta en terneros Hereford y Chorlton. Las características clínicas son idénticas, produciendo una enfermedad neurológica rápida y progresiva, terminando con la muerte a los pocos días de nacer. Los síntomas son incapacidad para levantarse, hiperestesia, rigidez muscular y espasmos en los músculos extensores. La base molecular en Hereford es una mutación sin sentido que está en la posición 248 que ocasiona la muerte prematura de la síntesis de la proteína. En Chorlton, la mutación sin sentido ocurre en el mismo gen en la posición 1380. El diagnóstico molecular fue realizado por Dennis y Healy en 1999 por primera vez para la detección para las mutaciones por medio de la técnica del PCR y reflex. ¿Qué es una técnica molecular? Hoy en día las técnicas moleculares permiten el estudio de un genoma completo o por secuencias de ADN. Las secuencias pueden ser largas o pueden ser secuencias cortas, con el fin de detectar y analizar secuencias de interés para la investigación, ya sea de ciencias agronómicas, ciencias forenses o para hacer un diagnóstico de caso clínico. Una de estas técnicas moleculares es la técnica del PCR, que es la reacción de en la cadena polimerasa. ¿En qué consiste esta técnica? En que consigue multiplicar un pequeño fragmento de ADN a millones de veces para poder tener una cantidad suficiente para poder estudiarla. El primer paso de la técnica del PCR consiste en la desnaturalización de la muestra de ADN mediante el calentamiento de la misma junto con nucleótidos, cebadores y ADN polimerasa. De esta manera se obtienen dos cadenas simples que servirán de molde. El segundo paso o segundo ciclo es dejar enfriar la mezcla. Los cebadores hibridan con las cadenas simples, uniéndose a cada uno de los extremos de las hebras de ADN que se han separado en la etapa anterior. Y en el ciclo 3, finalmente, se produce la extensión de las hebras de ADN gracias a la acción del Taq polimerasa que va agregando nucleótidos en el extremo 3 del cebador. La técnica del reflip consiste en que se toma una muestra de DNA, se rompe en trozos o se digiere por enzimas de restricción, produciendo fragmentos de restricción, los cuales se separan mediante la electroforesis en el gel de agarosa por sus diferencias en la longitud de los segmentos. Posteriormente se transfiere a una membrana por Southern blot. Luego de esto se hibrida una sonda de DNA marcado para determinar la longitud de los fragmentos que son complementarios a la sonda. Un reflip se produce cuando la longitud de un fragmento detectado varía entre los individuos. Cada fragmento se considera un alelo, por lo que puede ser usado en análisis genéticos.
Finalmente, la patología elegida se diagnostica por medio del PCR y RIF-LIPS. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Qué es un RIF-LIP? Es una técnica utilizada en los estudios moleculares y consiste en la combinación de dos métodos básicos en el trabajo molecular. En el primer lugar, se realiza una amplificación por PCR del gen que queremos estudiar y posteriormente se realiza la digestión del producto amplificado con enzimas de restricción. De esta manera podemos diagnosticar la patología de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Para la técnica molecular del PCR de Dennis y Healy, se toma una muestra de sangre y se extraen los leucocitos. Se usa el gel agarosa al 0.8% y para el ICM o índice cardíaco máximo se amplificó un segmento de DNA de 273 pares de bases usando los siguientes cebadores: en los cuales se crea un cambio en la secuencia para crear un corte en la enzima ACCL, permitiendo detectar la mutación que sustituye T por G. En este caso se reconoce el alelo normal CC de 232 pares de bases y el mutante de 252 pares de bases AA, según la técnica de Healy. Para separar las bandas se corrió el gel agarosa al 3%. En el caso de la mutación de la enfermedad de la orina de olor a jarabe de arce, se amplificó los siguientes cebadores: esto dio un amplificado de 94 pares de bases. La mutación del exón 2 es reconocida por la enzima BGL, produciendo un fragmento normal de 79 pares de bases y uno mutante de 94 que se observa en un gel de agarosa al 4%. Esto lo hizo Dennis y Healy en 1999.